más hablar, ¿verdad? Hay un peso ahí, según uno va madurando, se va haciendo mayor, pues cada vez como que te cuesta más, no porque no quieras hacerlo, porque siempre es un privilegio, es un honor, ¿verdad? Compartir la palabra de Dios. Y el día que no lo entendiera así, no quiero estar aquí. Pero sí es verdad que cuesta, ¿no? Según uno va conociendo más a Dios y va entendiendo la seriedad del Evangelio, de la palabra de Dios, pues a mí al menos ha sido experimento también. Y bueno, me gustaría que fuésemos a Hebreos 6. Vamos a mirar desde el 1 al 10, pero bueno, vamos a leer desde el 5 al 11. Lo tumba esto. Abajo, aquí. ¿Ahora se oye atrás bien? Sí. Mi mujer siempre me dice que empiezo hablando bien y luego ya bajo el tono y no se me oye, así que es eso de levantar la mano, o allá atrás, y esfuerzo. En el 5.11 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Que habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea que aquí nos viene a decir que en nuestro cristianismo tiene que haber un ejercicio. ¿Es malo ser niño? No, ¿verdad? Es malo ser adulto. Pero si te quedas siendo niño toda la vida, ¿verdad? Te quedas por la mentalidad de un niño, tu cuerpo crece, pues cuando te haces mayor hay una deficiencia en tu vida, ¿no? Tenemos que ir creciendo, tenemos que ir madurando, así pasa por la vida en Cristo, ¿no? Tenemos que nacer de nuevo y empezamos con los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo, las cosas básicas, antes se nos hablaba de ello, del bautismo, de cosas que son necesarias, que no es que te vayan a cambiar tu vida si las haces, pero si no las haces, si te las cambian. No por el bautismo en sí, sino por no obedecer a la palabra de Dios, ¿no? A lo que Dios demanda de nosotros. Entonces, a lo largo de nuestra vida como cristianos, tenemos que ir evolucionando, tenemos que ir cambiando. No puede ser que el año que viene estés igual que hoy, ¿no? Por estas fechas. Algo tienes que haber madurado, algo tienes que haber crecido. A veces en un año solo no se nota, pero a lo largo de los años tiene que haber una transformación en nuestra vida. Y esto es algo que es para todos. El cristiano es llamado a perfección, ¿verdad? Tenemos que ir siendo perfeccionados, ¿no? En Filipenses 1.6 dice: aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, pero no hoy solamente, ¿no? Mañana, sino hasta el día de Jesucristo. Hasta el día que estemos en su presencia, allí ya alcanzaremos la plenitud. Pero, mientras tanto, llegaremos a tener 80 años y tendremos que aprender y tendremos que crecer. Y hasta el día que nos vayamos con el Señor, pues debemos ser perfeccionados. Y aquí hay mucho de nuestra parte, ¿no? que tenemos que poner. Hay una parte que es de Dios, ¿verdad? Dice que uno siembra, otro riega, pero el crecimiento viene de Dios.
O sea, el crecimiento solo te lo puede dar Él. Pero claro, nosotros tenemos que trabajar en la tierra, tenemos que sembrar, tenemos que regar, y luego tenemos que esperar el crecimiento, ¿no? Que en su fidelidad pues nos será añadido, ¿no? Y bueno, pues vamos a hablar un poco acerca de esto. Dice luego en el 6.1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Qué quiere decir con esto? No quiere decir que esto que se habla aquí no es importante, es muy importante, es necesario, pero no te puedes quedar ahí toda la vida, ¿verdad? Cuando uno empieza a hacer un edificio, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Buscar los cimientos, ¿no? Hay que cavar y buscar una cimentación que sea estable, que es lo que va a sostener todo el edificio. Pero no puede estar toda la vida haciendo cimientos, ¿no? Luego hay que empezar a edificar, ¿no? Luego se empiezan a levantar los muros, se ponen pilares, otro planche de arriba, ventanas, puertas, todo. Y el edificio, ¿no? Hay que irlo levantando al completo. No podemos quedarnos siempre en las mismas cosas, pero estas cosas son fundamentales, ¿no? Estas cosas que vemos aquí, la primera doctrina de Cristo, y por un tiempo es necesario que tomemos leche, pero no vamos a estar toda la vida manteniéndonos a base de leche solamente, ¿verdad? Necesitamos ya comida sólida, como se nos habla aquí. Si vemos, el libro es a los hebreos, aquí está hablando a los judíos. Entonces, de alguna manera nosotros podríamos vernos eximidos de esto, pero no es así, ¿no? Porque dice que el verdadero judío es el que lo es de corazón, ¿no? La verdadera circuncisión es la que es en el corazón, en el espíritu, y no tanto físico, ¿no? O sea, esto es para todo. Pero es verdad que ellos tenían una gran lucha ahí, porque después de aceptar a Cristo, después de convertirse al cristianismo, pues algunos no eran capaces de pegarse de las cosas de la ley, o volvían luego a lo mismo. Sí, somos cristianos, aceptamos la fe, pero hay que circuncidarse, pero hay que guardar ciertos ritos, pero hay que guardar ciertas cosas. Y a nosotros, de alguna manera, esto también nos ocurre. No con la ley, porque nosotros no venimos de la ley, pero venimos de otra cultura. Muchos de nosotros hemos sido católicos, o hay cosas que nos aferran. Yo me acuerdo cuando hemos estado de visita en China, a ver allí a mi yerno y a mi hija, que estuvieron allí durante 10 años, íbamos a visitarlos. Y bueno, dicen que allí es el mayor avivamiento del mundo, ¿no? En el momento hablan como de 20 millones de cristianos, pero luego hay que ver un poco, ¿no? Hay que ver, porque allí la cultura es tan importante, ¿no? Su propia cultura a veces la ponen por encima del Evangelio, ¿no? Y cuando les habla ya de esto, les confronta, dicen, mira, que es que no es el chino ni el español, es la palabra de Dios. Y dice, mira, tú eres extranjero y tú ni entiendes ni vas a entender nunca, ¿no? Pero si la reunión es a las 12, ellos a las 12 no pueden venir porque a las 12 hay que comer, ¿no? Cosas, su tradición es su tradición, ¿no? Y pasaba un poco también con los judíos, ¿no? Con estas cosas, que aunque sí algunos aceptaban a Cristo y aceptaban el Evangelio, pero seguían ahí en sus cosas. ¿Y esto qué pasa? Que les paraban, ¿verdad? Les paraban el crecimiento y siempre tenían que estar con las mismas cosas. A nosotros hay veces que nos pasa igual, nos quedamos ahí, estancados, queremos ser perdonados siempre por lo mismo. Si se nos pide, se invita a la oración y siempre salimos a que oren por nosotros por lo mismo, siempre. Pero bueno, ¿tú cuántas veces quieres nacer de nuevo? ¿Cuántas veces quieres ser lleno del Espíritu? ¿Cuántas veces? Yo me acuerdo un chico que tenemos ahí
Villalba, que estaba así un poco el hombre despistado. Y me dice un día, después de hablar, me viene y dice, pastor, dice que me quiero bautizar, y pues hablar con tu responsable, donde estás y tal. Dice, no, es que él ya me ha bautizado y tal, pero yo no me siento muy bautizado. ¿Y eso? Pues dice, no, es que me eché un vaso de agua encima de la cabeza y quebró por No, pero pasa, ¿no? Que hay veces que la gente como tiene necesidad de repetir ciertas cosas que solo ocurren una vez y luego ya vamos adelante. Y tenemos que experimentar otras cosas, tenemos que dar pasos hacia adelante, y si no, pues ¿qué pasa? Que te quedas ahí parado, ¿no? Y sigamos a Colosenses 1, luego volveremos aquí. A mí me gusta que leamos versículos. Así que a la hora que es, también a esta hora empieza a bajar un poco el azúcar. Y ahí en Badajoz, de donde era mi familia, dicen que es la hora de la siesta del burro, ¿no? La de antes de comer. Así que es bueno que nos movamos. Colosenses 1, en el versículo 9. Dice, por lo cual, también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Bueno, aquí vemos cuál era la oración, ¿no? El deseo de Pablo para los colosenses, ¿no? Que andaran como es digno del Señor. Entonces, el cristianismo es movimiento. Jesús se presentó como el camino, la verdad y la vida. Es así, ¿no? Y el camino se nos habla que es de perfección, ¿verdad? Que tenemos que ir cambiando, tenemos que ir evolucionando, tenemos que ir creciendo. Y un camino no es un sitio para instalarse, no es un sitio para montar una tienda de campaña, ni una casa, ¿verdad? Tienes que salir del camino y hacerlo, ¿no? No te puedes quedar en el camino parado, el camino es para andar. Y el camino del cristiano dice que es hacia arriba para apartarnos del Seol abajo, ¿no? Cada paso que damos tal vez sea más costoso, ¿verdad? El camino estrecho, el camino ancho, pero cada paso que das está más cerca de la eternidad, ¿verdad? Cuando estás en el plan de Dios, cuando estás en la voluntad de Dios y te vas despegando de lo que te ata ahí abajo. En Colosenses 3:9, un pelín más adelante, dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre por sus hechos, y revestido del nuevo, el cual es conforme a la imagen del que lo creó, que se va renovando hasta el conocimiento pleno, ¿verdad? Tiene que haber una renovación en nuestra vida. En 2 Corintios 3:18, ahora lo explicamos. Bueno, leemos desde el 16, dice, pero cuando se conviertan al Señor el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor allá hay libertad. Por tanto, nosotros, todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu de Dios.
¿De qué manera, verdad, podemos ser renovados? ¿De qué manera podemos ser transformados? Nos dice, no de cualquier manera, de gloria en gloria, ¿verdad? Eso solo puede ser a través del conocimiento, pero del conocimiento de Dios, ¿verdad? El conocimiento de sí mismo te puede llegar a amanecer, dice la palabra, no es el amor el que edifica. Si solo te dedicas a almacenar conocimiento, pero no eres capaz de llevarlo a la práctica, es vano. Puedes saber mucho, pero en tu propia vida igual tú estás perdido, tu familia es un desastre y bueno, pero esto está en auge, ¿verdad? En la sociedad vemos a la gente que nos dirige, los políticos, la gente que representa a la sociedad, que ellos ministran, ¿verdad? Manejan nuestras vidas, decisiones, leyes, y luego en su vida, no, mi vida es privada, en mi vida no te metas. Bueno, yo esto entre nosotros también lo veo, yo no sé si entre vosotros pasa. Personas, ¿no?, que están ahí, que se quedan ahí e incluso están enseñando, pero cuando, oye, pero mira, en este área, en mi vida no te metas. Eso es contradictorio, eso es una contradicción, ¿verdad? Cuando conocemos a Dios, somos transformados, pero a Dios no le vamos a conocer nunca en su plenitud mientras estemos en este cuerpo, ¿verdad? Vamos siendo transformados de gloria en gloria, nos vamos acercando a Él, le vamos conociendo más, pero el conocimiento completo llegará un día cuando estemos en su plenitud. De modo que según nos vamos mirando en ese espejo, es el rostro de Cristo mismo, a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, vamos siendo transformados, vamos siendo cambiados conforme al modelo perfecto que es su imagen, ¿no? La imagen de Jesús. En Romanos 12:2 también habla de esto, ¿no? De sino renovados, ¿verdad? Conforme no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿verdad? Tenemos que renovarnos, ¿verdad? Conforme a nuestro entendimiento, a lo que vamos conociendo, ¿verdad? Según vamos conociendo a Dios. Pero tenemos que entender esto. Hay algo que nosotros tenemos que comprobar. Tienes que experimentar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es algo que tú, en tu propia vida, tienes que llevarlo a cabo, ¿verdad? No es algo que te baste con verlo a los demás o con escucharlo, sino que tú mismo, ¿verdad? Es como el que sabe nadar, ¿verdad? Hasta que no te tiras al agua y no nadas. No puedes estar fuera y si no sabes, pues igual. Si te tiras y al agua y no sabes nadar, experimentas lo contrario, ¿verdad? Pero al agua te tienes que meter. Al agua te tienes que meter. Igual pasa con nosotros, ¿no? Si quieres experimentar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, te tienes que bajar. Te tienes que comprometer. Tienes que poner tu parte, tienes que llevarlo a cabo como Jesús decía a esta gente, ¿no? A los que andaban siempre poniéndole pruebas y mira, si queréis comprobar quién soy, de dónde vengo, si de verdad soy quien digo que soy, lo vais a tener que poner por obra, lo vais a tener que experimentar, ¿verdad? Y así ocurre con el Evangelio. En el Salmo 101, yo antes decía, ¿dónde está el reloj? Que está aquí en la columna, ¿de dónde ha puesto el reloj? Salmo 101.
Dice, misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Es lo mismo, ¿no?, de lo que estamos hablando. A ti se te puede hablar del camino, tú puedes leer acerca del camino, pero no vas a poder entender hasta que no venga Cristo a tu vida, ¿no? Cuando Él venga a tu vida, entenderás el camino y entenderás que tienes que ser perfeccionado, ¿no? Entenderás el camino de la perfección. Y no pondré delante de mis ojos cosa injusta y aborrezco obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acerca a mí. Corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré, no sufriré al de ojos altaneros ni al de corazón vanidoso. ¿Verdad? Hay una gran diferencia. Y en el 6 dice, y mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Y el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Entonces vemos que el camino es para andarlo, como decíamos antes, y que en el camino no puede ser andar por andar, ¿verdad? Hay que aprovechar el tiempo. Tenemos que ser cambiados, tenemos que ser transformados, nos encontraremos obstáculos, nos encontraremos subidas, bajadas, nos encontraremos llanos, nos encontraremos gente en el camino que no nos interesa, nos encontraremos otros en el camino que serán fieles y nos ayudarán, ¿verdad? Y todo esto nosotros tenemos que experimentarlo, ¿verdad? Jesús mismo, cuando mandó a los 70, les dijo, mira, les mandó en una misión, les dijo, en el camino no paréis, no vais con nadie, vais a lo que vais, entrados, vais a lo que vais, ¿verdad? Y no hay sitio para ciertas cosas, pero sí hay sitio para otras cosas, ¿verdad? Nuestra vida tiene que ser edificada. También tenemos que mirar, es muy importante eso, ¿no? Nuestras compañías, a quién acudimos, quién nos aconseja. Eso es muy importante, las influencias en nuestra vida. Y todo eso lo vamos a tener que ir experimentando a lo largo del camino. En el Salmo 119, en el versículo 32, y por el camino de tus mandamientos correré, con mis ansias y corazón. Antes estábamos hablando de qué, de andar, ¿no? Aquí estamos hablando ya del propósito, de correr, porque ¿dónde tenemos que crecer? A veces queremos crecer equivocadamente, queremos crecer de una forma que se nos vea, de tener una posición, de tener un sitio, de ser reconocidos, y hay ciertas cosas que delante de Dios no tienen mucho valor. A lo mejor por un tiempo te pueden valer, pero tarde o temprano te vas a dar cuenta que igual lo que has hecho ha sido empobrecerte con estas cosas. Donde realmente tenemos que crecer es en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Aquí está hablando de que tiene que haber un ensanchamiento. Y cuando esto ocurre, cuando tu corazón se ensancha, ya viene un deseo a tu vida de no solo andar. Ya no me conformo solo con las primeras cosas, ya no me conformo solo. Ahora me urge, el Evangelio me urge. Quiero correr, quiero hacer las cosas, no quiero dejar para mañana, ¿verdad? Como he dicho, lo que se puede hacer hoy. Eso ya no va a ocurrir más en mi vida. Y el Evangelio en realidad urge, es urgente. La gente se pierde, la gente se muere. Nosotros no tenemos el control, no sabemos.
Hay veces que tú tratas con una persona y tienes una oportunidad y no sabes lo que va a pasar con esa persona la semana que viene. ¿Cuántas veces hemos tenido a gente con nosotros, verdad? Han marchado y te has enterado, mira, pues este chico, esta chica ha parecido muerta, ¿verdad? O gente que se acuesta por la noche y por la mañana se queda dormida ya, para siempre, ¿verdad? Y el Evangelio es urgente, ¿no? Tenemos que llegar a correr, no solo andar. Pero para ensanchar el corazón no es cualquier cosa, ¿verdad? Tú cuando tienes un zapato que te aprieta, lo quieres agrandar un poquito, ¿lo has llevado alguna vez? ¿Sabes lo que es la horma del zapato? Se mete dentro y eso poco a poco va ensanchando, va estirando y la piel tiene que ir. Pues igual pasa con nuestro corazón. Ahí tiene que haber una fuerza sobrenatural. Ahí tiene que haber algo de dentro hacia afuera, que es lo que te haga ensanchar. El otro día cuando estábamos viendo la opción, la verdad es que ahora mismo está en un punto que no tiene desperdicio. Yo llevo siguiendo desde el principio y muchas veces le digo, ¿qué voy a llevar hasta ahí? No sé, buscando algo de parte de Dios. Y lo que te viene es tú a veces, no, tendré que ir a Dios todos los días. Y a ver si me cae alguna migaja, ¿no? Pero el otro día estábamos hablando con él y dice, mira, ¿sabes? Hay una cosa que me da miedo. Pero a ver, ¿por dónde sale? Hay una cosa que me da miedo. ¿Qué es? ¿Qué te da miedo? Dice, mira, me da miedo que cuando yo salga de esto siga siendo lo mismo. Que no haya cambiado, que no haya sido mejorado, que no haya aprendido, ¿verdad? En cada prueba, en cada situación, en cada aflicción de nuestra vida, cuando somos cristianos, cuando somos hijos de Dios, y tal vez, aunque no lo seas, también podrías aprender, pero es más difícil, ¿verdad? Es más difícil conformarse. Pero cuando uno confía en la soberanía de Dios, cuando uno le conoce y sabe que Dios es bueno siempre, siempre, Dios es bueno siempre. Aunque tú lo estés pasando mal, aunque te pasen cosas que te superan, en modo de enfermedad, de pérdidas, de cualquier situación, ¿verdad? De tentación, de verte ahí solo muchas veces, de verte. Pero Dios es bueno, su fidelidad en sí mismo no se aflige. Él es fiel, Él no puede negarse a sí mismo, Él no puede cambiar, no puede dejar de ser lo que es. Y Dios es fiel. Y para complacerte a ti, no puede trastocar todo el mundo, ¿verdad? A veces lo que a uno beneficia, a otros perjudica. A veces cuando en un sitio llueve, la gente se queja, Señor, por favor, que no llueva más, que está. Y en el otro lado están diciendo, Señor, necesitamos agua, ¿no? Y esto, el orden de Dios solo lo controla Él, lo maneja Él, ¿no? Y la misma fidelidad de Dios nos aflige, pero cuando uno lo entiende, sales renovado, sales ensanchado, sales siendo mejor de las pruebas, de las situaciones. Y es necesario. ¿Veis? Tenemos que ensanchar el corazón. Ahora, yo con esto no estoy animando a nadie no podemos orar por las pruebas. Tenemos que orar por no ser metidos en tentación. Pero todo aquel que quiere hacer la voluntad de Dios padecerá persecución. Eso es una promesa. Pero si quieres hacer las cosas bien, si quieres agradar a Dios, te vas a encontrar oposición en el camino y puede venir de muchas formas y de muchas maneras que te crearán aflicción en tu vida. Cuando uno está entendido, cuando uno en esto se conforma y se rinde ante Dios, pues sales mejorado, ¿verdad? Cuando uno tiene que prepararse para un examen de cualquier tipo, pues ponemos un ejemplo, los jóvenes cuando están preparando o para una carrera o están estudiando, pues hay que esforzarse mucho, hay que trabajar, hay que estudiar y el examen, la prueba en sí es un gigante.
pero si sales aprobado, ¿verdad? Sales bendecido, ¿no? Creces y pasas a otra cosa. Si no, vuelves a repetir, y vuelves a repetir, y vuelves a repetir. A veces hay lecciones que solo se aprenden desde el quebrantamiento del corazón. Y si por la buena no lo entiendes, a veces Dios te lleva a situaciones donde tienes que clamar, donde tienes que buscar a Dios con todo tu corazón. Yo recuerdo una vez que pasé por un episodio que se me inflamó la cara, ¿me acuerdas? Y estuvieron haciendo de todo, poniendo antibióticos, me metían por ahí tubos y no había manera, no había forma, ¿no? Al final ya tuve que ingresar en el hospital y me fui yo solo a la urgencia de que mi mujer estaba ahí en la oficina, no se podía venir, estábamos, mi hijo que había venido, se iba de viaje, en el aeropuerto, y me fui yo solo al hospital y me vio el médico y me dice, no, mira, que esto es un tumor, lo que tienes, esto es un tipo de cáncer que no me acuerdo el nombre que me dijo, que se suele dar en estas situaciones y tal, y me dejó, mira, yo me quedé aplastado, ¿verdad? Yo llamé a Brigitte y tenía esta ganas de llorar y todo, ¿verdad? Me sorprendió, aquello me sorprendió, pero luego ya, por la noche en la habitación, pues yendo ahí a la palabra, a la cruz, como siempre, pues lo entendí y dije, mira, Señor, yo solo te pido una cosa, que sea capaz de darte gloria, que si esto es para la muerte, pues que pueda servirte hasta el último momento de mi vida, que no sea carga. Y la verdad que detrás de aquella oración vino una paz, vino algo a mi vida, y así me mantuve por meses. Que me daba igual todo, lo que haga falta, bueno, con una anchura de corazón, luego al final me hicieron pruebas y no encontraron nada, desapareció, igual que vino, desapareció, se fue, me hicieron biopsia, me hicieron escáner, me hicieron de todo y no encontraron nada. Pero a mí no me gusta hablar en el sentido de que haz esto y te irá bien y serás sanado, porque yo, aquella me daba igual. Yo lo acepté, lo entendí, y bueno, pues a ver qué pasa, pero cambió, mi corazón cambió, mi situación cambió, ya ahí, y ya salí de aquello pues siendo mucho mejor, ¿verdad? Y cuando el corazón se ensancha, pues queda ensanchado, ¿verdad? Una vez que se ensancha ya queda ensanchado, pero claro, en el tiempo, pues seguramente necesitaremos otra vez, ¿verdad? Crecer, necesitaremos, y vendrán situaciones a nuestra vida por las cuales Dios te va a enseñar. Ahora vuelvo a repetir, ¿no? Estas cosas no hay que desearlas. Vienen, pero cuando uno lo entiende, se rinde ante Dios y dice, Señor, eres soberano. Y como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo, la muerte es ganancia. Ahora, si tengo que quedarme porque hace falta, pues gloria a Dios. Pero si me tengo que ir con el Señor, si tengo que partir con el Señor, lo cual es muchísimo mejor, ¿no? Es mucho mejor. Y cuando uno vive, ¿no? en esta fe, en el Hijo de Dios, pues Dios te va transformando, te va cambiando y te va perfeccionando a lo largo de tu vida. Esto es un proceso. Empieza en el momento que aceptas a Cristo, acaba allá en la eternidad, ¿verdad? En Efesios 4:15
Dice, sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo, y que en todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahora vamos a Juan 21 y luego explicamos. Quiero hablar de las dos cosas. A ver, a Juan 21. En el versículo 22. Bueno, desde el 20 podemos leer, dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo al que llamaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y quién es este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Entonces, bueno, de Juan le llamaban, ¿no?, el discípulo amado de Jesús, pero Juan no se llamaba a sí mismo, ¿no? Juan no se llamaba a sí mismo el que amaba a Jesús, ¿no?, sino que él se sentía amado, ¿no? Y esa es una condición en la que todos tenemos que estar, tenemos que sentirnos amados por Dios, y cuanto más experimentes esto, pues mejor, que te puedas sentir amado a Dios. Ahora, otra cosa es orgullo cuando dices, yo amo mucho a Dios, ¿verdad? Como aquel que se puso a orar, Señor, yo hago, y resulta que este pobre estaba llorando, un publicano, se fue en paz con Dios, mientras que el otro dejó la cuenta abierta, ¿verdad? No se trata de cuánto amamos a Dios, sino de ser amados por Dios. Y esto es lo que tenemos que buscar, ¿no? Que el amor de Cristo inunde nuestras vidas, nuestros corazones, ¿no? Y es algo que recibirá y percibirá la gente que está a nuestro alrededor. Y mira, este es un hijo de Dios. Este es amado por Dios. La mano de Dios está sobre este, ¿verdad? No se trata de lo que nosotros digamos. Jesús mismo dijo, si yo hablaré bien de mí mismo, no tiene mucho valor, ¿no? Yo tengo que dar testimonio de mí. Y Pedro le estaba diciendo aquí a Jesús, ¿qué pasa con este? ¿Está mejor que nosotros acaso? Hay una preferencia aquí, hay un... ¿Verdad? ¿Cuántas veces pensamos así? ¿Verdad? Que los mejores, los que están a nuestro alrededor, bueno, ¿qué pasa con este? Es más favorecido que yo, está mejor visto, el pastor le tiene más atención, se le da más carga, más recursos. Y Jesús le dice, mira Pedro, bastante tienes tú. Sígueme, tú sígueme. ¿Verdad? Y vemos que el llamado es personal para cada uno de nosotros a seguirle. Cada uno de nosotros tiene que tomar, ¿verdad?, el compromiso, la decisión, cuando Él viene a tu vida, de aceptarlo, ¿no? Y decir, yo quiero seguirte, Señor. Pero luego no podemos crecer solo como individuos, ¿no? En el versículo anterior leíamos, ¿no?, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo de aquel que es la cabeza, que es Cristo. De que en todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, se ayuda mutuamente, según la actividad de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Aquí de qué está hablando? De una unidad en la que tenemos que estar creciendo, dentro de la iglesia, dentro del sitio donde Dios te pone, porque es ahí donde tienes que crecer, no donde tú quieres, no donde tú piensas, ¿verdad? Alguien me decía antes
qué buen recuerdo tengo de Madrid, ¿no? Por mí estaría aquí, pero está donde Dios te pone, ¿no? Yo estoy en Madrid y si no quería venir a Madrid, es lo contrario. Pero no siempre estamos donde queremos estar. A veces nos toca ser esa higuera en medio de la viña, donde no nos sentimos en nuestro hábitat natural, ¿verdad? En la viña, ¿para qué son los cuidados? ¿Verdad? Para las uvas, se podan, se trabajan, es el beneficio, pero ¿por qué hay una higuera allí en medio de la viña? Porque el viñador la necesita, ¿verdad? En medio del calor, es su sitio, es su refugio, es apreciada por su sombra, ¿verdad? Sería muy difícil, ¿verdad? Para el viñador que no hubiera un sitio allí donde refugiarse. Y a veces nos toca esto, ¿verdad? No siempre vamos a estar donde queremos estar, no siempre vamos a ser lo que queremos ser. Y si no lo entiendes, esto puede traer una aflicción a tu vida innecesaria. Esto no es algo que sea de Dios, esto es algo que tú te provocas cuando no te conformas al plan, a la voluntad, a estar ahí. Bueno, pues si Dios me tiene aquí tengo que llevar fruto. Y soy lo que soy. No me puedo convertir en uva ni en viña, soy higuera, soy lo que soy, pero tengo que poner mi parte. Hay una parte que tienes que poner como miembro de la iglesia. Cada uno, Dios nos da unos dones. A veces ni los apreciamos. A veces los demás los aprecian y tú no los aprecias. A uno Dios nos da unas virtudes, algo que aportar. Y dentro de ese orden tú tienes que estar creciendo, como Pedro decía, ¿no? Formamos parte del edificio, somos esa piedra, ¿verdad? Pero cada uno tiene un lugar en el edificio, cada uno tiene un lugar en la iglesia. Pero al mismo tiempo tu relación, tu llamado, tiene que ser de cada uno. Hay un llamado para toda la iglesia y hay uno que es para cada individuo. Si tú no tienes el toque de Cristo en tu vida, si no has nacido de nuevo, si no lo has recibido a Él, difícilmente podrás tener la otra parte, ¿verdad? Es necesario tener una experiencia personal, es necesario tomar el reto de decir, Señor, yo quiero servirte, pero luego no podemos vivir como almas libres, ¿no? Decir, venga, yo hago la guerra por mi cuenta, no, tenemos que estar sujetos, ¿verdad? Dentro del plan de Dios, dentro de una iglesia, dentro del sitio donde Dios te ponga, ¿verdad? Porque ahí vas a encontrar lo que necesitas para el habituamiento, ¿verdad? Para tu caminar. Porque Dios usa a los hombres para llegar a los hombres. El Espíritu Santo está en medio de todo esto, obrando, pero Dios usa a las personas para llegar a las personas. Y a veces, raras veces, pues tienes experiencia, digo rara porque no son tantas, no es algo que tengas que buscar tener todos los días. A veces Dios te habla muy claro acerca de una situación y fijaros, ¿no? Los antiguos, ¿no? Recibían una palabra y andaban por fe, que a veces pasaban 14 años hasta que volvían a tener noticias. Ahora, Dios les hablaba de una manera, pero nosotros tenemos otra relación, ¿no? Aquellos dicen que vieron lo que nosotros tenemos como desde lejos. Ellos tenían promesas, ¿no? Del reino de Dios, de la tierra prometida, de lo que Dios iba a hacer a través de Cristo, pero alcanzaron las promesas por fe, pero literalmente las vieron desde lejos, ¿no? Nosotros estamos viviendo, ¿no? En ese tiempo en que somos partícipes del reino de Dios, de lo que Cristo ha hecho ya, ¿no? El Espíritu Santo morando en nosotros, de Dios con el hombre, relacionándose. Y es indispensable que cada uno tengamos nuestra relación personal. Tienes que escuchar la voz de Dios, pero Dios te habla sobrenaturalmente cuando Él quiere hacerlo, ¿verdad? Pero luego hay un día a día, ¿verdad? Hay un pan diario por el que tenemos que orar,
tenemos su palabra, que es la profecía más segura, tenemos las personas que nos ministran, que nos dirigen, que están a nuestro lado, nuestros hermanos, con los que convivimos, y es necesario, ¿verdad? Por eso dice la palabra, no dejáis de reuniros, tenemos que estar ahí, tenemos que formar parte, ser conexión del cuerpo de Cristo. ¿Os suena bien ya? Tenía que llevar a las dos, ¿no? Es que no se habla con la hoja, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver ya, vamos a Hebreos ya, ahí se acabó hasta el final. Hebreos 6 que estábamos. ¿Cómo se me ha pasado? Hasta las 2:30. ¿Sigo entonces con el plan? Sí. Pues en Lucas 9:23. Lucas 9:23. Con esta palabra me he encontrado yo una y otra. Y en los momentos más difíciles de casi siempre, esta palabra ahí. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, este se salvará. Ahora, la cruz de Cristo. Antes nos decía Juanjo también, nosotros no podemos ni acercarnos, ¿verdad?, en cuanto a llevar ese peso. No es lo que nos toca aquí. Está hablando de que cada uno tiene que tomar su cruz. Pero nosotros necesitamos valernos de la cruz de Cristo cada día, ¿verdad? Porque ahí es donde encontramos perdón, donde encontramos la redención, donde encontramos la ayuda necesaria para llevar nuestra propia cruz, que tiene que ver, la cruz nuestra tiene que ver con nuestra propia naturaleza, la vieja naturaleza, ¿no?, de la que antes también es muy difícil que en una convención no se repitan, yo creo que casi, ¿verdad? Pero la vieja naturaleza, aunque recibimos una naturaleza nueva en Cristo, pero sigue batallando contra nosotros. Y cada día, decía Pablo, cada día muero, cada día tienes que morir, ¿verdad? Cada día tienes que tomar la decisión de seguir a Cristo. Cada mañana te levantas y hay cosas que se levantan, ¿verdad?, contra la causa de Cristo. Hay cosas, no sé, la misma carne, ¿verdad?, la misma naturaleza vieja tira hacia atrás, ¿no?, hacia la comodidad, hacia un cristianismo más débil, más flojo, más tranquilo, más levanta ya, ¿no? Y siempre hay ahí una oposición, ¿no? Y cada día tenemos que tomar la decisión de seguir a Cristo. Cada día tenemos que tomar todo eso que tanto nos cuesta y seguirle a Él, ¿verdad? Y en la cruz morimos nuestra vieja vida, pero no podemos quedarnos ahí como veíamos al principio, no podemos quedarnos siempre hasta ahí. De hecho, la cruz se idolatra, ¿no? La cruz en sí misma se idolatra, ¿no? Lo mismo que pasó por la serpiente aquella de Moisés. Pues la cruz, millones de personas en el mundo la idolatran, porque no han experimentado la otra parte, ¿verdad? En la cruz tú tienes que experimentar la muerte, a tu vieja naturaleza, pero tienes que experimentar la resurrección, la nueva naturaleza. Si Cristo no hubiese resucitado, dice la palabra que los cristianos, nuestra esperanza, que seríamos los más tristes
de este mundo la gente, más a tener, no sé, en pena, ¿no? de ellos. Pero Cristo resucitó, ¿no? Y porque Él vive, nosotros viviremos. Entonces se trata de seguir al Cristo vivo, ¿verdad? Como lo dice aquí, tenemos que imitarle a Él, tenemos que andar en amor, tenemos que andar en luz, tenemos que andar en el Espíritu, tenemos que andar como Él anduvo. Y esto es a través del Espíritu Santo, ¿no? A través del Espíritu de Dios y de su palabra, y hay que andar, ¿verdad? Hay que moverse. Ahora vamos a Hebreos ya, Hebreos 6, y ya ahora vamos un acelerador ya. Estábamos en el 3, ¿no? Dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeren, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe la bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Yo he estado tentado a pasar esto por alto, porque genera mucha controversia esto, ¿verdad? Aquí entramos ya en la doctrina de que unos dicen que no se puede, otros que se puede, otros que... pero la verdad es que hay que hablar de toda la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios es la verdad, en toda su suma, ¿no? La verdad que yo pensaba en ello, y para mí, yo lo veo con mucha claridad. Luego sobre esto, te digo que hoy no se va a aclarar porque con esto llevan debatiendo siglos. No voy a venir yo aquí ahora, te puedo dar mi opinión, lo que yo veo, ¿no? Como bien dice el título del libro, está hablando a los hebreos, ¿no? Y hemos visto un poco dentro del contexto, el versículo, si en Gálatas 5:6 dice, no, 1:6, no, en Gálatas 5, yo tengo aquí puesto del 1 al 6, pero no sé cuál es en sí. Dice, de Cristo os desligasteis, que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído, ¿verdad? ¿Y qué pasa con esta gente, no? Que Pablo estaba tratando con ellos ahí, si lo lees luego del 1 al 6, igual te aclara, ¿no? De lo que estamos hablando, ¿no? Porque esta gente después de haber aceptado a Cristo, como hablábamos antes, pues querían hacer valer otra vez que sí, que muy bien, que Cristo está muy bien, pero si no te circuncidas, no es suficiente, ¿no? Y claro, esto es una blasfemia. Cristo es más que suficiente. Lo que Él hizo en la cruz, no hay nada que se le pueda añadir. Su obra es perfecta y completa, ¿verdad? Y si con Cristo no recoges, desparramas. Entonces lo que yo veo aquí un poco que dice que si después de haber experimentado la gracia de Dios, después de haber conocido a Cristo, después de haber disfrutado de su bendición, de haber comido a su mesa, de haber sido iluminado, y si con todo esto tú ahora te quieres volver otra vez a las cosas de antes, pues Cristo no va a morir otra vez para ti, no va a hacer un plan nuevo de salvación, el plan ya está hecho. Entonces lo que yo veo aquí es cuando se trata de una apostasía voluntaria, ¿verdad? ¿Quién no está libre de caer? No hay nadie que pueda levantar la mano. Yo por lo menos no me atrevo. Yo he pasado por tantas situaciones a lo largo de mi vida que Dios me libre. Pero
graves. Yo he visto a gente que se ha apartado. Y luego en el tiempo, algunos han sido restaurados. Y gloria a Dios y gracias a Dios que están ahí. Y yo no puedo decir, ¿verdad?, ¿qué somos nosotros para esto? Como se nos hablaba antes, ¿quién es suficiente? Pero también conozco otras situaciones en las que ya no han podido volverse a Dios. No ha habido oportunidad, no ha habido la salvación es de Dios, ¿verdad? Y en el principio del versículo dice, porque es imposible, pero para Dios hay algo imposible. No. O sea, que está hablando de una situación en concreto, de algo en concreto, no de algo generalizado. Todo el que peque, todo el que caiga, ya no va a poder. Yo creo que no es así. Y luego sobre esto hay miles de especulaciones, pero a lo que yo quiero ir realmente es que no nos tengamos nosotros que ver en esta situación, que no tengas que llegar a experimentar si puede ser perdonado o no, ¿verdad? Que no tengamos que vernos ahí. Y para eso pues tenemos las herramientas necesarias, ¿no? Tenemos que cuidarnos, pero no podemos negar a Cristo. Otra cosa es caer en una debilidad a lo largo del camino, uno puede caer, ¿no? Te pueden pasar cosas, puedes pecar de muchas formas, pero otra cosa es apartarte, ¿no?, voluntariamente. Si te apartas voluntariamente, pues luego estás en manos de Dios, ¿no? Él abre las puertas, las cierra, es cosa de Dios, ¿no? Que no nos veamos, que no nos tengamos que ver. Después de haber conocido a Cristo, ya no hay otra cosa. Ya no hay nada que pueda llenar tu vida de esta manera. Yo me encuentro con personas que siempre lloran. Lo que tuve, lo que tu mente, no puedo. Se te cae el alma, ¿no? Y lloran por lo que un día tuvieron, por lo que un día experimentaron, por lo que un día fueron, por cómo Dios les usó. Yo conozco a gente que a mí me ayudó en su vida, ¿no? Y les ves y te dicen, no puedo. Pero gracias a Dios, otros sí, otros vemos que están, pero no es cosa nuestra, ¿no? Que no tengamos que verlos ahí, ¿no? Nosotros no tenemos nunca que negar. Es el único punto que dice, mira, y el que me negare, mira, si tú eres infiel, Dios es fiel, ¿sí? Mira, Dios no puede cambiar, pero si me negares, el que me negare, yo le negaré delante del Padre. Estamos hablando de una actitud voluntaria, ¿no? De apartarse, de no querer, de querer buscar algo mejor. Y esto es de muchas formas. Esta gente lo buscaba en su ley, pero nosotros no tenemos por qué verlo ahí. Hay muchas cosas, ¿no?, que a nosotros se nos ofrece. El mundo te ofrece un montón de expectativas, ¿verdad? No, pues busca esto otro, esto es mejor, te va a ir mejor. Miles de tentaciones que no tengamos que experimentarlo. No hay nada mejor. Después de haberle conocido a Él, has conocido lo máximo, lo mejor que hombre alguno puede desear y pueda conocer. Que no caigamos en ese engaño. Y dice ya luego en el 9, dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Hay que hablar de estas cosas, esto hay que conocerlo, ¿no? Pero Dios tiene cosas mejores para nosotros. Lo que has conocido hasta ahora es bueno, pues Dios tiene cosas mejores, ¿verdad? Y estamos persuadidos, estamos convencidos, ¿no?, de que es mucho mejor lo que está por llegar, ¿verdad? Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin,
para plena certeza de la esperanza. Dios no es injusto. Dios es justo. Y no se va a olvidar de ti. No se va a olvidar de tu trabajo. Dice en Isaías 49, 14, 16. Pero Sion dijo, me dejó Jehová, el Señor se olvidó de mí. Y contesta el Señor, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Madres, ¿qué decís? ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Aunque el hijo, la hija, aunque sea malo, aunque no sea, pero es algo que está en la cabeza, ¿verdad? Un padre no puede olvidarse de sus hijos, no es el caso de... Pues aunque se olvide de ella, yo nunca olvidaré de ti. He aquí que las palmas de mi mano que tengo esculpidas y delante de mí están siempre seguros. Está hablando a la iglesia, está hablando a tu propio vida. Dios no es injusto para olvidarse de nuestro trabajo con el Señor, del servicio que hacemos. No se va a olvidar de nosotros, ¿verdad? Y a veces es fácil caer en esto, pues el mismo Elías, ¿verdad? Uno de los hombres más grandes de Dios, de la historia, uno de los profetas. Él pasó por estas cosas, ¿no? Llegó un momento que se sintió solo y Dios le tuvo que hacer pasar por una serie de experiencias, le llevó al monte, le mostró su presencia y pedía unos 7.000 más. No estás solo, aparte de que yo estoy contigo, levanta los ojos, ¿verdad? Pero cuando caemos en esa situación, ¿verdad? Como que no vemos, se nos acorta la vista. Y es una palabra que Dios me daba de consuelo hace poco, hace unos días, que Dios no es injusto. Él no se va a olvidar. Es difícil que una madre se olvide, pero se puede dar. Se puede dar por muchas cosas, voluntariamente o involuntariamente, ¿no? Nosotros en la residencia tenemos abuelitas que es una pena que va su hijo a verle y no le conoce. No se acuerdan de él porque tiene Alzheimer, o una demencia, por muchas cosas, ¿no? Hay situaciones en las que pero Dios jamás se olvidará de nosotros. Dice que tengo esculpida las palmas de mi mano, ¿verdad? La cruz de Cristo, para Él acabó en el Calvario. Él resucitó y está a la diestra de Dios, sentado en los cielos. Pero para nosotros es eterna. La cruz es eterna. ¿Verdad? Lo que significa, lo que hallamos ahí. Y los clavos, ¿verdad? Las marcas de Jesús siguen abiertas, siguen ahí en su mano. ¿Verdad? Y cuando tú vienes a formar parte de Él, Dios no se olvidará de ti. Dios es más que suficiente. ¿Verdad? En medio del ajetreo, del milagro, de los panes y los peces, dice que los discípulos no tenían tiempo ni para comer. Jesús se los llevó aparte, pero vino la gente y ya otra vez se vieron desbordados, como ven, grabamos, y dieron de comer a la gente. Pero luego les dijo, mira, la mujer de lo que ha sobrado, ¿verdad? Y en Marcos 8, 19 y 20 le dice, ¿no habéis entendido? ¿No habéis entendido aquello? ¿No habéis entendido el milagro de los panes y los peces? ¿Cuánto recogisteis? ¿Verdad? Me olvidé yo de vosotros. ¿Cuánto recogisteis de lo que sobró? Comieron todos, incluido ellos, se saciaron y recogieron 12 canastas de 5.000 y 7 de los 4.000, ¿verdad? Ahí tienes, para ti, ¿verdad? Dios no se olvida de nosotros. Es fácil que nosotros nos olvidemos en medio de una gran situación
te olvides de algo, se nos pasa. No tenemos esa capacidad, ¿no?, de controlar lo que opera Dios, no se lo olvida. A Jesús no se le pasa nada por alto. Estamos en las palmas de su mano, ahí estamos esculpidos. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, ofreciendo la obra del Señor, siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es vano, pero tenemos que mostrar, como decía antes, la misma solicitud hasta el final. Nosotros ponemos nuestra parte y Dios es más que suficiente. Cristo es más que suficiente para llevarte hasta el final, para darte la victoria y para acompañarte en el camino. Y, Señor, te damos gracias en esta mañana, Dios. Gracias por hablarnos, Señor. Gracias porque sigues interesado en nosotros. Gracias porque tú nunca te olvidas, Señor, en ti. Vivimos más que confiados. Pues, Señor, ayúdanos a poner nuestra parte, Señor, que tenemos que